La Alianza te habla. Muchas gracias por sintonizar este espacio, La Alianza te habla, donde conversaremos y analizaremos los aspectos más relevantes de las negociaciones con el gobierno que hemos llamado Compromiso por la Justicia y la Democracia. Hoy nos acompaña el doctor José Palé, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El doctor Palé es abogado, fue vicecanciller de Nicaragua y viceministro de Gobernación, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y directivo del Frente Amplio por la Democracia FAD. Ha sido víctima de asedio y amenazas. Fue diputado y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Bienvenido, doctor José. Muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Un gusto recibirlo. Hoy vamos a hablar acerca de muchas cuestionantes que se tiene el pueblo de Nicaragua con respecto a lo que ha sido estos días muy fuertes y ajetreados de negociación. Me gustaría hacerle una pregunta. Luego de 5 días intensos de negociación, se aprobó la hoja de ruta. ¿Por qué esto es tan importante para Nicaragua? La hoja de ruta es lo que nos va a garantizar que podamos tener una negociación en condiciones apropiadas, que pueda fluir, que pueda dar resultados, llegar a acuerdos. Y tiene también 2 elementos importantísimos. Garantiza la presencia de testigos apropiados que al final testimonien sobre la buena marcha del proceso y de los acuerdos, y también implica la presencia de garantes nacionales e internacionales que van a dar fe del cumplimiento de los acuerdos. Sin estos elementos, la negociación carece de la fortaleza y la seguridad que el pueblo nicaragüense requiere para garantizarse que los acuerdos se van a cumplir. ¿Cuáles serían los principales resultados de esto que se podría llamar una prenegociación? Efectivamente, esto no es la negociación en sí, es una prenegociación o prediálogo. Son las condiciones que garantizan el éxito del diálogo. Aquí se establecen lo que se llama las reglas del juego, aplicables para ambas partes, en qué condiciones vamos a estar negociando, los tiempos de intervención, cómo vamos a llegar a esos acuerdos. Aquí ha prevalecido el sistema del consenso. Ese va a ser el procedimiento que va a permitir que los acuerdos se alcancen. Pero ¿cuáles han sido los principales logros de esta etapa que ya ha sido culminada? Bueno, los principales logros es de que hemos contado, que nos hemos garantizado que vamos a tener garantes nacionales e internacionales que, a diferencia de la mayoría de los acuerdos, de las negociaciones de este tipo, en el caso de Nicaragua van a ser incorporados o designados en forma temprana y progresiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acuerdos de otros países en otras situaciones similares, los garantes se designan hasta el final, una vez firmados los acuerdos. En consideración a las particularidades del caso de Nicaragua, los garantes se designan después de aprobada la agenda, que es la etapa en que estamos hoy, la negociación de la agenda. Al finalizarla, si logramos hacerlo el día de mañana, inmediatamente después ya estaríamos designando a los primeros garantes, al garante del proceso. Hablamos de esta etapa de prenegociación, pero esta negociación está constituida de distintas etapas. ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles serían las etapas futuras? Sí, esa primera etapa, pues, que no es propiamente una etapa del proceso, continúa con la aprobación de la agenda, que estamos hoy, con la negociación propiamente dicho de los temas de agenda, es decir, los temas de fondo, los temas que interesan, liberación de presos políticos, elecciones nacionales en condiciones democráticas, anticipo de elecciones, justicia, consolidación de la democracia. Esa es la etapa más gruesa, es la etapa más compleja de las negociaciones, y después una última etapa
que es la implementación de las negociaciones, cómo van a implementarse y a verificarse que los acuerdos se vayan a cumplir. En este caso, ¿quiénes serían los acompañantes nacionales e internacionales? ¿Y cuál sería su significado dentro de este proceso de negociación? Vamos a tener la presencia acompañando una vez que los testigos y acompañantes nacionales confirmen su disponibilidad de aceptar la invitación que se les hizo. Estamos esperando que a más tardar el día de mañana la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal lo haga y la Iglesia Evangélica también proceda a hacerlo. Entonces vamos a tener la presencia de 8 personas atestiguando, testimoniando, acompañándonos, que es importante para que ellos puedan darle seguimiento a las discusiones, a los acuerdos, para transparentar lo mismo. Ese concepto de transparencia se logra mediante la incorporación de estas 8 personas. ¿Quiénes son? El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, acompañado por 2 obispos que la misma Conferencia Episcopal selecciona, y el presidente o coordinador de la cúpula de las organizaciones de las iglesias evangélicas, acompañada igualmente por 2 pastores que ellos seleccionan libremente. Y la presencia de un testigo acompañante internacional, que es el nuncio de Su Santidad el Papa, delegado de Su Santidad el Papa, y también que ejerce como el miembro pues, que jefea pues, o que coordina el cuerpo diplomático en Nicaragua, y acompañado del secretario de la Nunciatura en Nicaragua. Todos esos son 3 de la Iglesia Católica local, 3 de la Iglesia Evangélica Nacional, y el nuncio y el secretario en carácter de testigo acompañante internacional. Okay, doctor, dentro de la hoja de ruta se establece un proceso, en el proceso de negociación que finalizaría tentativamente el 28 de marzo. ¿Esto es algo que queda ahí o tiende o podría extenderse? Más bien, ¿esta fecha es inamovible? No, es una fecha meta, ¿verdad? Pretendemos hacerlo y por eso hemos dispuesto que se va a trabajar los 5 días laborables de la semana y vamos a laborar 6 horas diarias para poder cumplir con esa meta. Pero las circunstancias nacionales, las circunstancias de crisis, las circunstancias económicas, obligan a ambas partes a cumplir con esto. Nicaragua está sufriendo un deterioro económico progresivo, con incremento de la pobreza, del desempleo, dificultades que todos conocemos y que todos los nicaragüenses viven. Eso obliga a que se cumpla con esta meta y yo soy optimista que con esa disposición al trabajo que se ha acordado va a poder llegarse. Dentro de todo esto hay varios sectores que quisieran más apertura a los medios de comunicación. ¿Se acordó algo de esto referente a este tema dentro de la hoja de ruta? Efectivamente, van a procederse a publicar comunicados conjuntos y los acuerdos que vayan alcanzándose igualmente se van a hacer públicos. Ya lo hicimos. El día de ayer con la hoja de ruta se leyó, se distribuyó, es decir, todos los nicaragüenses la conocen e incluso hemos comparecido los diferentes miembros del equipo a dar explicaciones. Aquellas dudas que están en la mente de los periodistas o en la mente de los ciudadanos que nos las han transmitido, estamos aclarándolas. ¿Por qué? Porque es importante que se sepa qué estamos haciendo, qué acuerdos estamos llegando y cuál es la razón o la justificación de esos acuerdos. Es muy importante que el pueblo esté informado, ¿no? Y que podamos aclarar ciertas dudas por parte del equipo negociador y todos los miembros de la Alianza Cívica. Le agradezco mucho, doctor Palé, por Muchas gracias. Contestar la interrogante. Y a sus órdenes. La Alianza te habla.